Amado Padre Celestial, en esta mañana agradecemos tus bondades, tu fidelidad, por todas tus bendiciones, Señor. Tú coronas el año con tus renuevos, con tus bendiciones. Padre, el corazón de todo ser humano se alegra en tus bendiciones y en tus bondades. En esta mañana, Padre, también estamos dispuestos para meditar en tu palabra, de ella y ponerla en práctica. Ponemos en tus manos este tiempo. Glorifícate y edifica nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a continuar en esta mañana aprendiendo de la palabra. Como les decía hace 15 días, por años no hemos enseñado acerca de la ofrenda y acerca del diezmo. Creo yo que cosa para otras iglesias es muy raro, muy fuera de lo normal. Sin embargo, ustedes han aprendido a darle al Señor, a ofrendarle de todo corazón, de diferente manera, y entonces corroboramos lo que dice la Biblia, que ciertamente esto es una gracia que Dios ha derramado en nuestros corazones, porque solamente Dios puede hacer que su iglesia haga esto, el de ofrendar. Es una gracia, es una obra, es algo producida o producido por el Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a ver un poquito acerca del diezmo. ¿Está bien? Si trae su Biblia, yo le animo a que lo use en esta mañana. Trae donde anotar. También vamos a ver algunas citas. Y hoy vamos a ver acerca del diezmo. Vamos a aprender qué nos dice la Escritura en cuanto a este mandamiento. Diezmo. ¿Qué quiere decir diezmo? Muy sencillamente, hermanos, el diezmo quiere decir una décima parte o un 10%. Décima parte o 10%. Pero el diezmo, hermanos, es uno de los mandamientos del Señor que más se ha distorsionado, que más ha sido mal usado. Esto ocurre en la actualidad. Entonces, muchos, quiero decir, pseudo ministros, muchos, porque no todos, pero sí muchos, se han aprovechado de este mandamiento para enriquecerse. Se han aprovechado de este mandamiento llamado diezmo para sus propios intereses.
aprovechándose de la ignorancia, del desconocimiento que la iglesia o los cristianos tienen acerca de este tema. Muchos se han aprovechado. Entonces, el cómo se enseña y cómo se usa el diezmo en el día de hoy en muchas iglesias no es nada bíblico. Vuelvo a repetir, el cómo se enseña y el cómo se usa el diezmo en estos días en muchas, porque no en todas las iglesias, no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica, hermanos. Pero hoy vamos a aprender acerca de este mandamiento bíblico. Fíjense, hermanos, que de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que la palabra enseña, el diezmo nunca, fíjense lo que les voy a decir, lo que enseña la Biblia acerca del diezmo en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel nunca fue designado para fines materiales. Fíjese, hoy vamos a aprender mucho. Nunca el diezmo bíblico fue designado para fines materiales, como por ejemplo la construcción de un templo. ¿Qué es lo que se hace hoy? Compra de terrenos, sillas, demás mobiliario, equipo de sonido, en fin, nunca. Sin embargo, el diezmo, fíjense, era para el sector más necesitado de la sociedad israelita. El diezmo Dios lo ordenó para que fuera distribuido en primer lugar para la tribu de Leví. Ahorita vamos a ver un poquito. El diezmo fue designado para sostener a la tribu de Leví. El diezmo también fue designado para repartir al sector más vulnerable, como por ejemplo las viudas, los huérfanos, los extranjeros y levitas muy pobres. Pero también había un diezmo que era para una fiesta en todo Israel, donde podían celebrar y convivir y comer. Para eso fue designado el diezmo en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora no es así, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo es que ha ido cambiando el asunto. Ahora ya no. Entonces, el verdadero diezmo bíblico era para el sustento del sacerdocio levítico, para la clase social más pobre, más, ¿cómo les diré? Que estaban pues desamparados. Y el día de hoy, hermanos, el día de hoy, fíjense, Israel ya no diezma, donde quiera que estén. Sabemos que el pueblo de Israel en su totalidad fueron dispersados. Por ejemplo, el reino del norte, constituido por 10 tribus, fueron dispersados a diversos lugares de la tierra en el año 722. El reino del sur, en el año 605,
empezó la deportación hacia Babilonia. Pero 70 años después regresaron y nuevamente se ubicaron en su tierra natal. Pero en el año 70 de nuestra era cristiana, nuevamente los judíos fueron esparcidos. Y en el 1948, hace pocos años, nuevamente los judíos han empezado a regresar a Jerusalén, pero no diezman el día de hoy. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no hay un templo. No hay un templo físico. Sabemos que su templo fue derribado en el año 70 por el general Tito Vespasiano. No hay templo, no hay sacerdotes, no hay levitas trabajando en el templo. Entonces no hay por qué diezmar. Los judíos ahora no diezman. Entonces, el diezmo en los días de Israel, cuando estaba vigente, como una nación que era todo este pueblo, pagaban pues un tributo, un impuesto, pero eran cosas comestibles, eran granos, eran vegetales, ganado, como ovejas, vacas, toros, todo eso era. Y generalmente era una vez al año. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, era un impuesto, pero no de dinero, sino de alimentos que se podían consumir. Bien, hermanos, dado esta pequeña introducción, quiero que vaya conmigo a Levítico 27, Levítico 27, verso 30. Cuando ya lo tengan puede decir amén. Bien. Levítico 27, 30. Vamos a leerlo. Y también vamos a leer el 32. Dice ahí: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. El diezmo fue instituido por Dios. Y por haber sido instituido por Dios, era algo sagrado. Era algo sagrado porque era para sostener a los siervos del Señor que trabajaban en el tabernáculo o después en el templo, cuando ya hubo un templo en forma. Sabemos que el primer templo lo construyó Salomón. Entonces, el diezmo es algo ordenado por Dios y desde luego entonces es algo consagrado. Quiero volverlo a leer porque quiero que quede
en nuestras mentes, quiero que subrayen esos dos versos. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Eso dice el 32. Entonces, en primer lugar, hermanos, vamos aquí a ver un primer tipo o clase de diezmo. Habían 3 diezmos en Israel. No solamente era un diezmo, eran 3 diezmos. Y vamos a ver el primero, llamado el diezmo levítico. Como venía diciendo ahorita, el diezmo levítico fue para sostener precisamente a todos los descendientes de Leví, ya que todos los descendientes de Leví fueron designados por Dios para trabajar en el tabernáculo o en el templo. Es decir, ese era su trabajo. Ahora, ¿quiénes daban el diezmo? ¿Quiénes daban la 10ª parte de su cosecha, de sus productos, de sus ganados? ¿Quiénes? Bueno, las 11 tribus restantes. Recordemos que Jacob, el patriarca, tuvo 12 hijos varones. 12 hijos varones. Y cada hijo tuvo sus descendientes. Entonces, cada varón con sus descendientes, la Biblia le llama tribu. Y así tenemos la tribu de Neftalí, la tribu de Zabulón, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Gad, la tribu de Aser, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Pero de esas 12 tribus, fíjense, de esas 12 tribus, a 11 de ellos, cuando entraron a la tierra prometida, les fue repartido una heredad. Les fue repartido una posesión de tierra a cada tribu. Así es que a Neftalí le dieron un territorio, a Zabulón otro territorio, a Simeón otro territorio, a Gad otro territorio. Cada tribu recibió un territorio para trabajarlo. Pero la tribu de Leví no recibió. Ellos no recibieron terreno, territorio, donde trabajar. De las 12, solamente la tribu de Leví no tenían posesión, no tuvieron heredad. Entonces, ¿cómo se iban a sostener? Ya que trabajaban en el tabernáculo o en el templo después. ¿Cómo? Dios dijo: las 11 tribus restantes, cada año, fíjense, era cada año, traerán el diezmo de su cosecha, el diezmo de lo que hayan producido, y lo traerán, ¿verdad?, a los almacenes o al alfolí, para que haya alimento para todos los descendientes de Leví. En eso consistía el diezmo levítico. Vamos a ver ahora textos. Número 18,
Vamos al libro de Número, capítulo 18. Y versos 21 al 24. Si lo encuentran luego, digan amén. Muy bien. Números 18, 21 al 24. Ahí nos dice que la tribu de Leví no recibió herencia, no recibió posesión territorial, no tenían tierras que trabajar. Vamos a ver qué dice Números 18, 21. Dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio o trabajo, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. 22. Dice, voy a leer rápido el 22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Ese era el asunto. Esa era la razón por la cual Dios instituyó los diezmos en el pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento. Las 11 tribus de Israel tenían que traer una vez al año los diezmos de su cosecha para sostener a esta tribu de los levitas, es decir, descendientes de Leví, que trabajaban en el tabernáculo y en el templo, y así pudieran poder sobrevivir. Fíjense, esa es la razón por la cual se instituyó el diezmo. ¿Se da cuenta que el diezmo no tenía nada que ver con compra de cosas materiales? Era exclusivamente para sostener por medio de alimentos a los descendientes de Leví o a los levitas. Estrictamente para eso eran los diezmos. Y el pueblo lo traía una vez al año. Entonces los levitas tenían un almacén de productos, todos los productos comestibles que el resto de sus hermanos cultivaba. Tenían ganados. Entonces ellos vivían muy tranquilamente porque el resto del pueblo les sustentaba con su diezmo. Ellos no tuvieron heredad para trabajar. Vamos a ver otros textos donde dice que ellos no tuvieron heredad. Vamos a ver Deuteronomio 18, 1 y 2. Deuteronomio 18, 1 y 2. Ahí está. Lo voy a leer, hermanos, porque el tiempo apremia. Deuteronomio 18, 1 y 2. Los sacerdotes levitas, es decir,
Toda la tribu de Leví no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Solamente apenas tenían donde vivir, pero no tenían un territorio para trabajar, para apacentar mucho ganado, para tener grandes cultivos, no, porque ellos fueron designados para trabajar en el tabernáculo. Y es que ahí había muchas áreas de trabajo. Los levitas se distribuían en grupo para diversas tareas todo el año. Y hoy no quiero abundar más de eso porque tiempo nos faltaría, ya son 11:30. Otro texto, ahí mismo, pero en el 14:27. 14:27. ¿Ya lo tienen? Dice, y aquí Dios le está hablando a las 11 tribus de Israel. Les está diciendo, y no desampararás a levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, ahí vemos el primer diezmo levítico. El diezmo que era para sostener a la tribu de Leví y pudieran vivir, ¿verdad? Y no era en dinero, era en especie, era en productos comestibles, productos que la misma nación cultivaba, cosechaba. Nunca fue en dinero, era el 10% de productos y el 10% en animales que se podían comer. Ahí vemos pues el primer diezmo, llamado el diezmo levítico. Ahora, hermanos, rápidamente aquí les digo que había un sumo sacerdote, el principal pues en la tribu de Leví, aquel que estaba directamente conectado con el tabernáculo o con el templo. Se le llamaba el sumo sacerdote. Entonces, cuando las familias que componían la tribu de Leví recibían del resto de sus hermanos, recibían el diezmo, ellos a su vez sacaban el diezmo de ese diezmo y se lo daban al sumo sacerdote. Eso está en Números 18:26, si lo quiere corroborar. Números 18:26. Todo levita que recibía el diezmo de parte de sus hermanos, ¿verdad? Ya lo recibía, daba gracias por ese diezmo, y él sacaba un diezmo de esa décima parte y se lo daba al sumo sacerdote. Le llama la Biblia el diezmo de diezmos. Pero igual era en productos alimenticios. Así era este asunto, hermanos, allá con la nación de Israel. Bien, vamos avanzando. También había un diezmo, este se sacaba cada 3 años. Hoy vamos a ver 3 diezmos, 3 clases de diezmos que habla la Biblia. Y hay otro diezmo pues
que se sacaba cada 3 años. No se me vayan a enredar. El diezmo para sostener a los levitas era cada año, cada que había cosecha. Cada que había cosecha sacaban el diezmo y era llevado para los levitas. Pero cada 3 años el pueblo sacaba otro diezmo. Y vamos a verlo allá en Deuteronomio 26:12. Deuteronomio 26:12. Vamos a ver para qué era este otro diezmo que se sacaba cada 3 años. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así, 26:12 de Deuteronomio. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tu aldea y se saciarán. Este diezmo que se sacaba cada 3 años, de igual manera, pues iba para los levitas que estaban viviendo distribuidos en toda la nación de Israel. Les volvía a tocar pues de este privilegio. Pero además y principalmente el diezmo era para el sector más vulnerable. Allí dice que se daría a levita. Estoy en la mitad del verso 12. Darás también a levita, y luego dice al extranjero. El Señor siempre les recordaba de que se acordaran del extranjero, hermanos. Dios siempre le amonestó a su pueblo que se acordasen del extranjero, y le dice: acuérdate del extranjero, porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Tú ya fuiste extranjero y ya sabes lo que se siente. Entonces, ahora que tienes un territorio propio que no te costó nada, pues no seas mala onda. Cada 3 años saca un diezmo para los extranjeros, para el huérfano, para las viudas, para que coman allá en el lugar donde tú vivas. Me imagino que había como un centro de acopio, y ahí vivían israelitas y decían: pues vamos a designar este lugar para llevar nuestros diezmos cada 3 años, y ahí puede venir la viuda, el huérfano, el extranjero, el levita también que esté ahí, que venga y pueda comer. Fíjese. Pero aquí ya engloba no solamente a los levitas, sino a extranjeros, viudas y huérfanos, a los más pobres de la tierra, a los más vulnerables, a los más desamparados. Entonces vemos aquí una segunda clase de diezmo, y este era cada 3 años. Cada 3 años. Bien, la otra clase de diezmo era un diezmo de peregrinación y regocijo. Vamos a verlo allá en Deuteronomio 14. Pero antes, está bien. Vamos allá al 14, de por sí vamos a ir al 14, pero en el 27 al 29 vamos a ver nuevamente el texto que vimos allá en el 26:12. Solamente vamos a ver el 28 y el 29, hermanos. 28 y 29, para ver este diezmo que se sacaba cada 3 años, solo para corroborar lo que ahí también está en Deuteronomio 14, 28 y 29. Dice así: al fin de cada 3 años
sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Nuevamente ahí vemos pues el recordatorio para el pueblo de Israel, en específico 11 tribus, que sacaran este diezmo de cada 3 años, para que coman todos los pobres o desamparados de la tierra. Así era, hermano. Estrictamente así era el diezmo en el Antiguo Testamento para con el pueblo de Israel. ¿Se da cuenta que hoy es totalmente diferente? Y todo tenía que ser en especie. No era permitido traer diezmo en dinero. Y no es porque no hubiera dinero. Dinero ya había desde los patriarcas. Es más, por ejemplo, Abraham, dice la Biblia que era riquísimo en oro, en plata. Él compraba sus propios cementerios. Había dinero. Pero Dios dijo que sea exclusivamente en productos agrícolas y en animales. Bien, viendo este texto ya, hermanos, habiéndolo visto, vamos a un tercer tipo de diezmo que es llamado el diezmo de peregrinación y regocijo. Allí mismo en el 14, pero en el verso 22 en adelante. Este tercer tipo de diezmo también era cada año. 2 eran cada año y 1 era cada 3 años. Este que vamos a ver ahorita como en tercer lugar también era cada año. 14:22 de Deuteronomio dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. ¿Cuándo? Cada año. Indefectiblemente, sin falta alguna, Cada israelita que no fuera de la tribu de Leví tendría que diezmar el producto de su grano que el campo diere cada año. 23. Mire, chequen lo que dice. Fíjense quién lo va a comer. Dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. Ya el Señor se estaba anticipando que iba a haber un templo, un centro religioso para toda la nación. Eso quiere decir el lugar que Jehová tu Dios escogiere. Cuando llegaran a la tierra prometida, allí iban a establecer un centro de adoración, un templo. Y eso ya ocurrió en los días de Salomón, aunque David tuvo la intención de hacer el templo, pero fue Salomón quien lo edificó. Bueno, es un decir porque lo hicieron sus trabajadores, pero fue bajo su reinado que ese templo se erigió, se levantó. Pero mira cómo dice ahí el 23. ¿Quién iba a comer este diezmo? Dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, tu vino, tu aceite y las primicias de tus manadas y de tu ganado, para que aprendas a temer Jehová tu Dios todos los días. Miren lo que dice el 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí, para poner en él su nombre,
cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que sea, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. ¿Y qué dice? Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Qué tal? Se da cuenta que los otros diezmos era para que coman los demás, pero este tercer tipo de diezmo que estamos viendo era para que comiera el diezmador. Aquí el israelita diezmador iba una vez al año ahí al templo a celebrar, a regocijarse, a adorar a Dios, a tener comunión con Dios y a alegrar con su familia, pero tenían que llevar su diezmo. Entonces lo que dice esta lectura es de que si una familia venía desde el norte, ahí donde estaba la tribu de Neftalí, Zabulón, de Dan, que estaban muy hasta allá arriba. Y entonces imagínense, para llevar canastas de manzanas, de uva, vino, sidra, llevar no sé cuántos borreguitos, cuántas vaquitas. ¿Se imaginan que antes no había transporte como ahora? Entonces dice Dios, no te compliques la vida. Vende tu diezmo ahí por donde vives. Traes el dinero, que es más práctico. Ven como ya había dinero. Y cuando llegues a Jerusalén, el lugar que Jehová tu Dios escogió para poner ahí su nombre, por ahí alrededor sin falta gente va a estar vendiendo productos. Entonces tú con ese dinero que obtuviste de tu diezmo al venderlo, vas a comprar pues lo que tú quieras con tu familia. Y van a comer y van a gozarse y van a alegrarse delante de Jehová su Dios. Por eso se le llamaba el diezmo de peregrinación y regocijo, y que lo consumían los mismos israelitas que diezmaban. Fíjense, así era este asunto, hermanos. ¿Se da cuenta de que hoy en día no es así? No es así. Porque como ya hemos visto, y voy a retomar estas pláticas para que quede bien grabado, como ya hemos visto, ahora la iglesia que vive en el tiempo de la gracia, la iglesia del Nuevo Testamento, desde el día de Pentecostés hasta hoy, hasta que la iglesia sea levantada, ya no está vigente el diezmo como se llevaba a cabo en la nación de Israel. Los apóstoles, allá en la iglesia de Jerusalén, los apóstoles como Pablo y Bernabé, ellos nunca enseñaron acerca del diezmo. Ahora, ¿cuál es la manera de contribuir para la obra de Dios? Ya dijimos que es por medio de ¿qué? Dígalo fuerte, ¿por medio de qué? De ofrendas. Así es ahora, hermanos. Así es ahora. Ya sé que por sus cabecitas están pasando muchas dudas, muchas preguntas. Y seguramente una de las preguntas que está pasando por tu cabeza es, entonces, ¿qué hay con mis diezmos que he dado? Y a lo mejor alguien ya esté pensando, y además ha sido mal dado, porque pues lo he dado en dinero. Yo nunca he traído un chivo aquí, o elotes, o granadas, qué sé yo. ¿Cómo responderíamos a eso? Miren, hermanos, el simple hecho de dar
ya sea que hayas dado ofrendas desde tu conversión en Cristo o a Cristo hasta este día, ya sea que has ofrendado o has diezmado, Dios lo ha recibido porque tú así lo has decidido hacer de todo corazón. Entonces, aunque el diezmo ya no está vigente el día de hoy estrictamente como era llevado entre el pueblo de Israel, puede ser un referente, puede ser una referencia para que nosotros sigamos contribuyendo a la obra de Dios. Dios lo ha aceptado, Dios se ha agradado, Dios no te lo ha rechazado, porque sea diezmo o no, mientras lo demos de todo corazón, el Señor lo ha recibido, lo recibe y lo seguirá recibiendo. Si alguien en esta mañana dice, es que yo ya me acostumbré y yo quiero seguir diezmando, si de acuerdo a lo que hemos visto ahorita lo tomas como un referente, como una base para dar a la obra, está bien. Pero lo correctísimo y lo bíblico es ofrendar. Y tiene que ser de manera voluntaria y de corazón, como lo hemos estado viendo en estos días. Esa es la manera más correcta ahora en el Nuevo Testamento, hermanos. Pero digo, no está mal, no es un pecado si tú quieres seguir diezmando, ¿verdad? Pero podemos encontrar varias cosas aquí en el Nuevo Testamento. Mire, allí para el sostén de los levitas, Dios demandaba solamente un 10%. Pero en el Nuevo Testamento ya no hay un porcentaje límite. Ya es libre, hermanos. Es libre. Y esta palabra libre se resume en lo que el apóstol Pablo enseñó a las iglesias de Macedonia y a las iglesias de Acaya. ¿Qué les dijo? Cada uno de conforme haya prosperado. ¿Así? ¿Era? ¿Así? Cada uno de conforme haya prosperado. Entonces, la decisión está en usted. La decisión está en usted. Porque miren, por eso les decía de que esto es una gracia en usted. Yo, ¿cuándo les había enseñado de esto? A ver, nunca, hermanos. Sin embargo, ustedes han contribuido para la obra. Ya no como en el Antiguo Testamento, porque pues ahorita no hay levitas, no hay sumos sacerdotes, nada de eso. Pero sí, todas sus contribuciones han servido, ¿verdad? Para pues llevar adelante esta iglesia en sus diferentes formas. Que en muchas ocasiones también se ha apoyado a personas que lo han necesitado, sí también. Pero pues tampoco vamos a estar aquí cada domingo, hermanos. La semana apoyamos con tal y tal y tal. Y luego hace aquí, no, hermanos. Sin embargo, así ha sido. Entonces, es una gracia que Dios ha derramado en tu corazón para diezmar u ofrendar a la obra de Dios, a nosotros que nos ha tocado vivir en este tiempo, hermanos. Es la gracia de Dios en ti que ha puesto en ti ese deseo. Y muchos han sido muy generosos, han sido fieles, ya sea en sus diezmos u ofrendas. Pero ahora, bajo esa enseñanza, ya la decisión está en ti.
Tú quieres ofrendar sin límites de acuerdo a lo que hayas prosperado, está bien. ¿Quieres seguir sacando tu diezmo como una referencia de lo que se hacía en el Antiguo Testamento? También está bien, solo que sea de corazón. Nadie te va a obligar, nadie te va a presionar, nadie te va a manipular para que tú des. Pero si tú como hijo de Dios has entendido que Cristo lo dio todo por ti, y dio su vida y te ha dado todas las cosas, la vida, la salud, el trabajo, todas las bendiciones, ya depende de tu corazón agradecido para agradecerle a Él con todo tu corazón, hermano. Así debe ser. Así debe ser. Al menos hasta el día de hoy, nunca aquí en esta iglesia, y quiero que me escuchen los que me vayan a escuchar en esta conferencia, nunca hemos presionado, manipulado a la gente para que dé, jamás. Sin embargo, en muchas iglesias, tristemente, este es su estilo de vida. Y yo creo que ahí Dios ya no se agrada, porque pareciera que el dinero es el tema más importante de toda la reunión, que hasta se toman muchos minutos para hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y no se cansan de hablar del diezmo y del dar. Pero hay pastores que se la pasan, dice y dice y dice, y para que la gente prospere y la gente... Pero realmente su objetivo es que la gente dé, y muchas veces para sus intereses personales. La verdad es que así es, hermanos. Yo he escuchado en varias ocasiones de varias personas cristianas que hay pastores que, creyente que no fue el domingo a la reunión, el lunes puntualmente ya están en sus casas. Hermano, ¿por qué no fuiste? Es que no pude. Ok, pero bueno, vine por el diezmo. Así de que cáete. Fíjese, hermanos. Y así hacen varios, Entonces, detectamos rápidamente cuál es su verdadero interés. Aquí no. Y esperemos que así siga siempre. Que cada uno, cuando dé para Dios, es entre Él y Dios. Si alguien no pudo, pues no pudo. Dios sabe. Dios sabe. Pero nunca buscaremos estrategias o manipulaciones para que la iglesia se sienta culpable, porque hay muchas frases que se usan, hermanos, que lo aprendimos, ¿verdad? De diferentes lugares aprendimos tantas cosas erróneas. No solamente en el asunto del dinero, sino en otras cosas que ahora tenemos que desaprender. Tenemos que corregirnos, como dice la Biblia. Pero hemos aprendido un montón de cosas, y por no estudiar o meditar la palabra, pues las volvemos a repetir como periquito. Entonces, la más clásica es de que si no diezmas, estás bajo maldición, ¿verdad? Si no diezmas, estás bajo maldición. Entonces la gente, ¿qué pasa? Se siente culpable. Dice, tengo que diezmar porque si no, me va a caer un rayo. Otra clásica. Cuida tu bolso o cuida tu cartera, porque si tu vecino no diezma, le está robando a Dios. Y si se atreve a robarle a Dios, a ti también te va a robar. Así que ten cuidado. Es otra de las clásicas.
Dios bendice en su bondad, hermanos. Ay, me estoy acordando de una anécdota real, pero no sé si la cuente. ¿Cuántos conocen al hermano Win Myers? Superhombre de Dios. Ese sí que ha dado para la obra. Y él se maneja en estos temas, pero él lo hace con un propósito. Él levanta diezmos para apoyar iglesias. ¿Sabe a cuántas iglesias ha apoyado el hermano Win Myers? Más de 6,000 iglesias en toda América, Centroamérica, Sudamérica ha apoyado. Y ahorita todavía vive el hermano, ya le está pegando, creo, a los 100 años. Pero ese hermano se estiló, hizo de su vida o hizo del diezmo un estilo de su vida, lo enseñó, pero su fin era recolectar. Por ejemplo, si viniera aquí, dar a una plática del diezmo, levantar un diezmo y dice: vamos a apoyar tal iglesia que va a techar. Van a techar y necesitan el apoyo. Y levantaba el diezmo y apoyaba. Más de 100 iglesias. Pero el hermano dice: he apoyado tantas iglesias, pero yo mismo no tengo ni 1 metro cuadrado de terreno para mí, para mi casa. Él no tiene. Él recibía y daba, recibía y daba, recibía y sembraba. Y hasta el día de hoy creo que no, todo lo que tiene es regalado. Pero de él me acordé una anécdota. Dice que un día iba de México a Puebla, me parece, o a Cuernavaca, e iba con otros pastores y hermanos misioneros. Y entonces iban pasando por un tramo peligroso donde había asaltos. Los ladrones asaltaban el camino. Entonces dice que una vez salieron ya noche de México, iban en la camioneta hacia su destino, no recuerdo si Puebla o Cuernavaca, y entonces iban a pasar por ese tramo. Iba un pastor con él que era el hermano Chanito, así lo dice el hermano Chanito. Entonces cuando iban llegando ya a ese tramo, el hermano Win Myers le dijo a Chanito: Chanito, mande pastor, ¿tú diezmas? Y Chanito no diezmaba y solo decía: hay poder en el nombre de Jesús, hermano Myers, hay poder. No, Chanito, ¿diezmas o no diezmas? Hay poder, hermano Myers, hay poder. Chanito, te estoy preguntando si diezmas o no. No, hermano Myers, no he diezmado. Pues bájate de mi carro, porque si te atreves a robarle a Dios, que los ladrones te teman a ti y no tú a ellos. ¿Verdad? Y dice que lo bajó un rato, lo hizo así como que reaccionó y luego lo subió. Pero bueno, yo digo desde mi punto de vista personal, el hermano Myers es un hermano de autoridad para hablar de dinero. Pero les digo, lo que yo entiendo es de que él decidió de sus inicios diezmar. Y así hasta el día de hoy, hasta que el Señor se lo lleve, yo creo. Pero, hermanos, ya que hemos aprendido esto, que ahora ya no es en especie porque ya estamos en otra época, pero sí la Biblia es muy clara de ofrendas monetarias, ofrenda económica o monetaria. Eso es lo que enseña la Biblia. Y lo vamos a seguir haciendo de corazón, agradecidos con el Señor, porque al dar nuestras ofrendas o nuestros diezmos, reconocemos que Dios es el dador de la vida, la salud, el trabajo. Dios es el dador de todo, hermanos. Entonces, ¿por qué no darle algo a Dios de lo mucho que nos ha dado?
y como seguiremos viendo y hemos estado viendo, para las necesidades de esta congregación. Hay muchas necesidades materiales todavía, pero sé que se irán supliendo por las ofrendas de amor que el pueblo de Dios ha decidido dar con todo su corazón. Así sea una cantidad mínima, el Señor lo bendice, el Señor lo multiplica, porque la clave está en que lo damos con agrado. Si a ti Dios te bendice mucho y quieres ser muy generoso, como dice 2 de Corintios 9, adelante, porque así es ahora. Ya lo estaremos viendo en 8 días. Pero hermanos, el diezmo de hoy pues no se compara en nada a como era realmente en la nación de Israel. Sin embargo, si tú quieres, puedes seguir diezmando de tu dinero u ofrendando, ¿verdad? El diezmo tiene un límite, pues el 10%, pero la ofrenda no tiene límite. Puede ser más o puede ser menos. No hay límites para la ofrenda. Inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de aprender poco a poco en esta vida, Señor. Nos das la oportunidad de corregir nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a apegarnos a lo que tu palabra enseña cada día. Sin embargo, Señor, te doy gracias por mis hermanos que muchos, sin saberlo cómo es, han sido fieles en sus ofrendas y en sus diezmos. Yo sé, Padre, que no ha sido en vano, tú lo has visto su esfuerzo, su sacrificio, has visto, Señor, su entrega, pero lo han hecho con alegría, Padre, y eso es lo que cuenta delante de ti, Señor. Yo pido que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Bendícenos con vida, bendícenos con salud, bendícenos con bienestar familiar, bendícenos con trabajo, que los negocios de cada uno, Señor, sus talleres, Padre, tú los guardes, Señor, tú los bendigas, Padre, tú los bendigas, Señor, donde quiera que esté. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, bendice a la iglesia, Señor, y que tu Espíritu Santo, por medio de esta palabra de hoy, ponga en sus corazones la libertad para dar a tu obra, Señor. Que tu Espíritu Santo ponga la libertad y la convicción para poder dar en libertad. Lo único que queremos hacer es hacerlo con todo nuestro corazón y de manera generosa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.